hermanos, en esta hermosa tarde. Me siento contento una vez más de poder estar aquí en este lugar y poder compartir con usted alguna palabra, algún pensamiento. Y me siento contento y agradecido con el Señor. Dios, te doy gracias en este día, Dios. Te bendigo, te doy la honra y te doy la gloria por siempre, Señor. Te pido en esta hora, Dios, que en tu grande y infinita misericordia, Señor, permita, Dios de la gloria, que podamos entender y comprender algunas cosas, Señor, que tú tienes establecidas para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos ver las bendiciones, Señor, que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Dios, no lastimar, no ofender, Señor, a ninguno de mis oyentes en esta noche, Dios, en esta tarde preciosa. Te pido, Señor, que seas tú quien hable, quien ministre, Señor, a la vida y al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy en esta hora, Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Te pido, Señor, por cada uno, Dios mío, de los que se comunican, Dios mío, a través de esta transmisión, y que ellos puedan recibir, Señor, de tu gracia, puedan recibir de tu bondad, puedan recibir de tu misericordia, puedan recibir de tu amor. Que seas tú, Señor, quien ilumine la vida, el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Padre, si hay enfermedad en alguno, Dios mío, de mis hermanos, yo en esta hora, Señor, declaro una palabra de sanidad sobre cada uno de ellos, Dios. Padre, que tú nos guardes, que tú los protejas, que tú los guíes por el buen camino, que tú nos des, Señor, el entendimiento y la sabiduría, Señor, para poder salir adelante, para poder, Dios mío, ser victoriosos delante de tu divina presencia, Señor. Te alabo, te bendigo, te doy la gloria, la honra, Señor, la adoración, la alabanza. Tú eres precioso, Dios, maravilloso Jesús. Recibe, Dios, toda adoración, toda alabanza. Te pido, Señor, por la iglesia en general, Señor, que seas tú, Dios de la gloria, quien use cada ministro, quien use, Señor, cada cristiano para cambiar, para transformar las vidas, para hacer este mundo, Dios mío, un mundo diferente, Señor. Estamos en proceso de cambios, Dios, y queremos cambiar también, Señor, nuestro corazón en favor tuyo, Señor. Queremos cambiar nuestro corazón para servirte, para adorarte, para bendecirte a ti, Señor, todos los días de nuestra vida, Dios. Yo te doy la honra, te doy la gloria por siempre en esta hora, Dios. Agradecido estoy por las miles y miles de bendiciones, Señor, que tú has derramado en mi vida. Por la multigracia, Señor, que tú has derramado en mi vida, Dios. Por guardar a mi esposa, por guardar a mis hijos, por guardar mi hogar, Señor, por guardarlos en salud, Señor. A ti sea toda honra y a ti sea toda gloria, Señor. Y en esta hora, Dios, yo te pido, Señor, que ministres a cada vida, a cada corazón, Señor, a través, Dios mío, de este mensaje que traigo para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Yo te bendigo, Dios. Tu nombre sea exaltado por siempre, Jesús. Gracias te doy, Señor, en esta hora. Te alabo y te bendigo por siempre, Jesús. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mi gente. Damos gracias a Dios en esta hora. Disculpe que ahora no tengo mi guitarra conmigo, pero me llevé mi aparato para la iglesia porque ya tenemos servicios en mi iglesia y me llevé mis aparatos para allá. Entonces me quedé aquí sin aparatos, pero pronto vamos a conseguir unos para poder estarle ministrando unas alabanzas a usted también. Y en esta hora yo quisiera compartir con usted un pensamiento que ha estado martillando mi corazón, y la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de acercarnos más a Dios, de buscar un poco más de Dios, de pedirle perdón a Dios por las faltas que hemos cometido usted y yo, por no haber abierto nuestros ojos y no ver las cosas tal y como son. Y en esta hora yo quisiera empezar con este tema. Es un tema un poco controversial y yo le puse así:
¿por qué las iglesias no son esenciales para la comunidad? Y de por sí la gente dice que estoy medio loco. Ahora sí me van a juzgar de que de plano ya me quedé loco. Pero es mi obligación compartirlo con usted y es mi obligación que usted vea cómo las cosas vinieron a la vida de cada uno de nosotros y a veces no nos damos cuenta porque no buscamos la dirección de Dios para entender las cosas que suceden alrededor de cada uno de nosotros. Ahí en el libro de los Reyes, en el capítulo 4, verso 7, 22, 23, 25 y 28, dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. El verso 22 dice, y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Verso 25 dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Verso 26, además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos y sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Verso 27, y estos gobernadores, dice, mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Verso 28, y hacía también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, el lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Cuando yo vivía en la ciudad de Guatemala, yo empecé a trabajar a una edad muy temprana, a una edad muy corta. Yo me acuerdo que tenía aproximadamente como unos 10 años cuando yo empecé a trabajar y a traer sustento a mi casa, a poder sufragar los gastos de mi casa, debido a de que papá lo atrapó el alcoholismo y en mi casa a veces no había lo suficiente para comer. Entonces me vi yo motivado, no motivado, sino casi forzado en dejar la escuela para poder empezar a trabajar. Pero yo lo que quiero decirle a ustedes es de que cuando yo empecé a trabajar en mi hogar, cuando yo empecé a trabajar en mi casa, a pesar de que yo tenía una corta edad de 10, de 12 años, a mí en mi casa me respetaban mucho por el motivo de que yo estaba aportando algo para mi familia, porque yo estaba trayendo algo para mi familia. Entonces yo me sentía contento porque formaba parte de la parte administrativa de mi hogar, porque yo estaba aportando algo. Y escudriñando la palabra del Señor, yo me doy cuenta de que el pueblo de Dios pagó tributo en el Antiguo Testamento y lo hizo también en el Nuevo Testamento. Vemos que Israel le pagaba tributo a Salomón. A cambio de esto, el pueblo de Israel, a cambio de pagarle tributo a Salomón, el pueblo de Israel gozaba de seguridad. La seguridad es muy importante en la vida de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros nos queremos sentir seguros en nuestro hogar, nos queremos sentir seguros en las calles que caminamos, nos queremos sentir seguros en el barrio en que vivimos, nos queremos sentir seguros en la patria en que nosotros vivimos. Entonces la seguridad es muy importante para cada uno de nosotros. A cambio de pagarle tributo a Salomón, el pueblo de Israel, aparte de gozar de seguridad, gozaban de paz. Había paz en cada uno de ellos. Las demás naciones no venían y tomaban al pueblo de Israel porque sabían que estaban bajo el dominio de Salomón. Y Salomón era un tipo sabio, que Dios le dio mucha sabiduría. Y este hombre podía ser una persona que podía destruir a cualquier nación si es posible, por la cantidad de gente que tenía a su favor y por la cantidad de reyes que estaban al favor de él, que le traían y le pagaban tributos a cambio de tener paz con Salomón. Entonces, aparte de tener seguridad,
tenemos paz con Dios y aparte de eso ellos tenían abundancia. Mire lo que dice ahí en el verso 25 del capítulo 4 que acabamos de leer, de ahí de Primera de Reyes. Dice: y Judá e Israel vivían seguros, dice, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Todo el tiempo que Salomón estuvo gobernando el pueblo de Israel, el pueblo gozó de seguridad, gozó de paz y gozó de abundancia. Y esto es muy importante en la vida de cada uno de nosotros, porque ¿quién no quiere tener seguridad en su vida? ¿Quién no quiere vivir en paz en su vida? ¿Y quién no quiere vivir en abundancia en su vida? ¿Cuántos de nosotros no queremos que nuestros hijos vayan a las mejores universidades? ¿Cuántos de nosotros no queremos que nuestros hijos vivan en buenas casas, que tengan las mejores cosas? Yo creo que es el deseo de cada ser humano y de cada padre que sus hijos vivan en una comodidad buena. Y esto es muy importante entenderlo, porque estas cosas vienen de parte de Dios si nosotros hacemos las cosas como Dios las está mandando a cada uno de nosotros. El pueblo de Israel le pagó tributo al pueblo de Asiria a cambio de protección. Escuche bien esto. Dice ahí en el segundo de Reyes, capítulo 17, en el verso 3, dice: contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas era el rey de Israel, y Oseas fue hecho su siervo, dice, y le pagaba tributo. Cuando Salomón murió, el reino de Israel se dividió, se quedó como el reino del norte, y el pueblo de Judá se quedó como el reino del sur. En el reino del norte empezó a reinar un rey que se llamaba Jeroboam, y este era un rey pagano. Desde este momento que Jeroboam empezó a reinar en el pueblo de Israel, todos los reyes que vinieron detrás de él hicieron lo malo delante de Dios. El último de los reyes que estaba en el pueblo de Israel era el rey Oseas. Entonces dice la palabra del Señor ahí, como acabamos de leer, dice que vinieron los asirios y tomaron a Oseas y lo metieron bajo su dominio, y Oseas tuvo que pagar tributo al pueblo asirio. ¿Por qué tuvo que pagar tributo? Para que el pueblo asirio los protegiera a cada uno de ellos. Entonces, cuando Israel decidió dejar de pagar los tributos a Salmanasar, que era el rey de Asiria, vino el castigo sobre Israel. En el verso 4 dice: mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y lo aprisionó en la casa de la cárcel. Este rey Oseas decidió rebelarse en contra del rey de Asiria y decidió descender a Egipto y pagarle tributo al rey So de Egipto para que Egipto lo protegiera. Pero al darse cuenta Salmanasar, rey de Asiria, que éste lo había traicionado y no estaba pagando los tributos como debería de haberlos pagado, fue y tomó a toda la ciudad de Israel y se los llevó cautivos a la ciudad de Nínive. Y esta es la última vez que el pueblo de Israel se encuentra sobre la tierra, porque este hombre Salmanasar desapareció 10 tribus del pueblo de Israel. Quedaron 2 tribus, lo que conocemos ahorita Judá, o lo que normalmente conocemos como Israel, son 2 tribus. 10 tribus de Israel se desaparecieron. ¿Por qué se desaparecieron? Pues porque se rebelaron en contra de Dios y se rebelaron en contra del rey Salmanasar, y este Salmanasar se los llevó cautivos y desapareció las 10 naciones por completo. Hasta hoy en día no tenemos registro dónde quedaron las 10 naciones de Israel. Y esto es muy importante de que usted y yo lo entendamos, porque en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, las naciones que no tenían suficiente poder o no tenían suficiente potencia para poder defenderse, por lo regular pagaban ellos tributo a otro gobierno para que este gobierno les brindara a ellos
protección acerca de los diferentes grupos de gente que se levantaban y querían tomar dominio sobre los otros pueblos. Este era un pleito constante de tener dominio sobre las otras naciones. Y esto pasaba constantemente. Entonces era necesario de que algunos pueblos pagaran tributo a otras naciones para que fueran protegidos. Esto pasó en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué pasó en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, Jesús pagó también los impuestos. Y esto es lo más tremendo, porque siendo el Hijo de Dios, siendo el creador de todas las cosas, siendo un hombre íntegro, siendo un hombre dedicado al servicio de Dios, nos enseñó a cada uno de nosotros de qué es lo que deberíamos de hacer. Y como le digo, yo le estoy hablando acerca de esto y no estoy tratando yo de ofender a nadie, ni de ofender a ningún ministro, ni de ofender a ninguna persona que me esté escuchando en cuestión de lo que estoy hablando. Si quiere entender usted lo que le estoy hablando en este momento, yo le aconsejo que escuche todo el mensaje hasta el final de lo que termine, porque entonces usted va a entender cuál es la situación como iglesia que nosotros estamos llamando. Como título a este mensaje yo le puse ¿por qué las iglesias no son esenciales para la comunidad? Mateo capítulo 17, verso 24 al 27 dice: cuando llegaron a Capernaum, dice, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro paga los 2 dracmas? Y él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Le estaba diciendo a Pedro: ¿qué te parece, Pedro? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió: de los extranjeros. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, dice, hallarás un estatero, o sea, una moneda. Tómalo y dáselo a ellos por ti y por mí, para pagar los impuestos de los dos. O sea que Jesús pagó los impuestos. Pagó los impuestos de él y pagó los impuestos de Pedro, para no ofender a nadie y para no ofender al gobierno, porque los que lo mandaron a checar si estaba pagando los impuestos eran los herodianos. Herodes era un hombre que estaba en el dominio de todo el pueblo de Judá en ese entonces. Entonces los herodianos checaban de que toda la gente estuviera pagando los impuestos como debería de pagarlos. Entonces por eso mandaron los fariseos a los herodianos y a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús si deberían de pagar impuestos. Y Jesús dijo: para no ofender a nadie y para no quedar corto con nuestro gobierno, vamos a pagarle también los impuestos. Y así lo hizo. Al mismo tiempo, Jesús, pagando los impuestos de que le estaban cobrando el gobierno, él dio una orden al pueblo cristiano, al pueblo de Israel que estaba bajo dominio de Roma, y le dio un mandato a todo el pueblo cristiano que era necesario pagar los impuestos. Y usted me dirá: ¿por qué está hablando este brother de impuestos? Ya se me volvió loco. Espérese un momentito que por ahí voy. De por sí estoy un poco loco, pero aguánteme poquito. Al mismo tiempo Jesús dio orden que se pagaran los impuestos. Mateo capítulo 22, verso 16 al 21 dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Escuche la pregunta que hicieron estos hombres a Jesús: ¿es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme, dice, la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo Jesús: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.
Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. O sea que nosotros, como creyentes de la palabra de Dios, como creyentes de la Biblia, como dependientes de Dios, debemos de estar conscientes cada uno de nosotros del mandamiento que Jesús dio. Si debemos de darle al César lo que es del César, es porque tenemos que pagar nuestros impuestos. Cada uno de nosotros debemos de estar obligados de pagar impuestos al gobierno, y no porque estamos pagando impuestos al gobierno no vamos a cumplir con lo que tenemos que cumplir nosotros en la iglesia. Por eso dice, dale a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. O sea que tenemos que cumplir con el gobierno para recibir bendición, y tenemos que cumplir también con nuestra iglesia para poder recibir bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo más tremendo es que en la actualidad nosotros como iglesia no pagamos impuestos. Y es aquí donde yo voy a entrar en controversia con algunos ministros, con aquel que escucha esta predicación, y se lo quiero decir una vez más, no estoy tratando yo de ofender o de lastimar a nadie, sino que simple y sencillamente quiero que veamos esto y que veamos de qué manera usted y yo abrazamos una mentira de Satanás en nuestra vida y ahora estamos teniendo consecuencias de esto. ¿Qué dice la clasificación del artículo 501 del Código Federal de los Impuestos estadounidenses? Escuche lo que dice. Es un estado de exención de impuestos para las organizaciones religiosas o de beneficencia en los Estados Unidos. Mientras que este artículo se refiere repetidamente a esta clasificación particular, la advertencia cruza las fronteras internacionales. Cualquier organización religiosa conocida como tal por el gobierno nacional está, escuche lo que dice, está bajo el control de este gobierno. Es entonces un brazo del Estado y debe cumplir con la política estatal o perder el reconocimiento deseado. O sea que si la persona está exenta de pagar impuestos como lo es las iglesias se convierten en un brazo más del gobierno y tienen que estar sometidas a lo que el gobierno dice o a lo que el gobierno demanda. Esto fue instaurado desde 1917 de que la iglesia no pagara impuestos. Y cuando digo iglesia, no me estoy refiriendo yo a la iglesia cristiana, no me refiero a la iglesia católica, no me refiero a la iglesia presbiteriana, episcopal. Estoy hablando a todo el género eclesiástico en general, la iglesia en general, cualquier denominación. Estoy hablando de todas las denominaciones del mundo que somos exentos de pagar impuestos. Y esto, como le digo, fue instaurado en 1917 y parece increíble, pero no todo lo que parece bueno es saludable para la vida de nosotros y para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Porque esto que establecieron aquí en 1917 de que la iglesia no pagara impuestos y que la iglesia estuviera sometida al gobierno en todo lo que el gobierno demande, esto fue nada más que una artimaña de Satanás. Fue una artimaña del diablo en meter esto. ¿Qué fue lo que hizo el diablo? Callarle la boca a la iglesia en general, para que la iglesia no tenga ninguna autoridad de hablar, para que la iglesia no pueda expresarse de ninguna manera. Y esto nosotros somos los culpables porque decidimos nosotros darle la autoridad a otra gente para que ellos decidan por cada uno de nosotros. La iglesia decidió no pagar los impuestos al gobierno y se separaron de la política diciendo que la política era diabólica y que la política le pertenece a Satanás. La política quiere decir el arte de gobernar, el arte de dirigir, el arte de legislar. Eso quiere decir política.
Y nosotros como creyentes, como cristianos, nos apartamos de todo esto y marcamos una pared y dijimos que la política le pertenece al diablo, que la política no es de nosotros, y por consiguiente nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, no tenemos en los senados cristianos que estén apoyándonos, no tenemos presidentes cristianos que nos estén apoyando a cada uno de nosotros. Tenemos que someternos a lo que el gobierno diga. No hay quien decida por nosotros con conocimiento de Dios dentro de los ramos del gobierno. Y esta es la situación que usted y yo estamos viviendo en este momento. Fíjense lo más tremendo. Allá en 1963 se sacó la oración de las escuelas, se sacó la lectura de la Biblia de las escuelas, y la iglesia no tuvo la autoridad de levantar la voz y decir: no podemos hacer esto porque de esto nosotros dependemos de Dios, dependemos de la palabra del Señor y podemos comunicarnos con Dios a través de la oración. ¿Sabe por qué? Porque no había gente preparada en ese entonces, porque con el hecho de que Cristo viene y Cristo viene, no hemos dejado que nuestros hijos se progresen en este mundo, que nuestros hijos crezcan. No tenemos hijos que sean gente grande dentro del gobierno, o que tengan, o que sean dueños de banco, o que tengan un cargo importante dentro del gobierno. No tenemos esa clase de gente para que nos apoye a cada uno de nosotros. Decidimos nosotros dejar de lado y dejar que un gobierno pagano, que un gobierno miserable decida por cada uno de nosotros, y abrazamos nosotros esto de no pagar los impuestos para no contar con el gobierno. Decidimos cerrar nuestra boca como iglesia y esperar que otra gente decida por cada uno de nosotros. Miren lo que pasó en octubre 10 del 2015. Dice: una orden judicial mandó a retirar el monumento de los 10 mandamientos del Capitolio de Oklahoma por considerar que infringe la constitución del estado. El Salmo número 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, los príncipes consultarán unidos en contra de Jehová y en contra de su ungido, diciendo: rompamos de nosotros sus cuerdas y echemos de nosotros sus ligaduras. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos todo conocimiento de Dios. Rompamos toda comunicación que podamos tener con Dios y hagamos lo que nosotros queramos a nuestra manera, a nuestro antojo. Los 10 mandamientos es un manual que Dios nos dio a seguir a cada uno de nosotros para que podamos vivir bien delante de Él. Pero la gente no lo quiere. Decidieron quitar los 10 mandamientos. La iglesia no tuvo ni voz ni voto para poder levantarse y decir: no quiten los 10 mandamientos. Todas las religiones están regidas por los 10 mandamientos. Todas las religiones. Cualquier religión de la que usted me hable, todas las religiones están regidas por los 10 mandamientos. Y nosotros hemos callado nuestra voz y hemos dejado de que quiten los 10 mandamientos de la nación, sacaran la oración de nuestras escuelas, sacaran la Biblia de nuestras escuelas. Ahora nuestros hijos van a las escuelas y no sabemos si nuestros hijos van a regresar bien o no van a regresar, porque nuestras escuelas se han convertido en campos de concentración donde cualquiera puede llevar una arma y destruir a gente, un montón de gente ahí. Y así están nuestras escuelas. Y nos quejamos y le echamos la culpa al mundo y decimos: es que ellos no quieren nada con Dios. No, los que dejamos la autoridad de lado, los que dejamos lo que Dios nos había dado a cada uno de nosotros de lado, fuimos nosotros como iglesia. Porque no nos paramos al porte de cómo deberíamos de estar como hijos de Dios, con autoridad que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y no hemos ni siquiera nosotros hecho lo posible por levantar la voz en este aspecto, porque nadie nos escucha. Nadie nos escucha. ¿Por qué las cantinas son esenciales en el mundo? ¿Por qué los antros de vicio son esenciales en el mundo? Porque ellos están aportando al gobierno y el gobierno depende de ellos. Porque usted va y compra un trago de vino. Un trago de vino a usted le va a costar $1.
y todo lo demás que paga en la cantina, que cuesta 10 o no sé cuánto cueste un trago de vino, que puede llegar hasta costarle $35 un trago de vino, y se lo digo porque yo he sido mesero. Todo ese dinero de más es de impuestos, y al gobierno le conviene que una cantina esté abierta, al gobierno le conviene que un bar esté abierto, al gobierno le conviene que un antro de vicio esté abierto, porque este antro de vicio está produciendo para el gobierno. Pero nosotros como iglesia no estamos produciendo absolutamente para nuestro gobierno, no estamos produciendo nada, no estamos cooperando, no estamos ayudando en absolutamente en nada para el gobierno. Nos hemos quedado atrás, nos hemos quedado abajo en esta situación. No hemos entendido, no comprendimos cuál fue la artimaña que Satanás usó para callarnos la boca como iglesia, cada uno de nosotros, y no contar con el gobierno, porque el gobierno no nos cuenta a nosotros como iglesia. Por eso dice que las iglesias no son esenciales para nuestra sociedad, porque no estamos cumpliendo con lo establecido para la honra y la gloria de Dios. No podemos levantar nuestra voz porque nadie nos va a escuchar a cada uno de nosotros si levantamos la voz, porque no estamos pagando lo que debemos de pagar al gobierno como deberíamos de haberlo hecho. Pero ahorita ya es muy tarde. Ahorita si yo le digo a un ministro, ¿por qué no paga impuestos tu iglesia? El ministro me va a contestar de esta manera y me va a decir, porque nadie paga, ¿por qué yo voy a pagar? Y esa es la respuesta que un ministro me va a dar. Y cuando ellos deciden no pagar impuestos al gobierno, se están cortando aún la bendición de parte de Dios. Porque la Biblia dice que nosotros debemos de cumplir con las autoridades, de cumplir con todo lo establecido. Y es necesario de que así lo hagamos cada uno de nosotros. Si un ministro en este momento se le dice, ¿por qué no pagas impuestos? Él va a decir, bueno, es que todo el mundo no paga, y es que el pecado, en un mundo donde todo el mundo comete lo mismo, no se ve muy pecado, porque es un pecado colectivo. Pero quiero decirle de que si una persona entra a un banco y yo me encuentro en ese banco, una persona entra al banco y asalta al banco, y en la huida de esta persona del banco se le cae una paca de billetes y cae a un lado de mí la paca de billetes, y yo digo, bueno, el banco ya lo robaron y esto se le cayó a ellos, por consiguiente este dinero es mío y me lo guardo, entonces yo me convierto tan ladrón como el que asaltó el banco. Y una vez más le digo, le pido perdón a la iglesia, le pido perdón a los ministros, y si alguien me está escuchando acerca de esto, no crea de que yo estoy hablando en contra de la iglesia, sino que estoy tratando de hacerle entender de que abramos los ojos y de que veamos cada uno de nosotros en qué situación usted y yo nos hemos metido y cómo hemos abrazado cosas en nuestra vida que aparentemente venían disfrazadas de bendición, pero no eran bendición para la iglesia. Nos cayó la boca Satanás. Nos cayó la boca a cada uno de nosotros. No podemos levantar la voz en contra del gobierno porque no estamos cumpliendo con lo que debemos de cumplir. Lo más tremendo es de que, a como está la situación y estamos viviendo en los últimos días, en los últimos tiempos, estamos viviendo en tiempos proféticos. Lo que viene es más difícil todavía, porque estamos en cambios. Nuestro mundo está entrando en un cambio tremendo, donde todo mundo va a sufrir un cambio en el hogar, cambio en los trabajos, cambio en las iglesias, cambio en todas partes. Donde usted ande, usted se va a dar cuenta que su vida ha cambiado y es completamente diferente, que ya no es lo mismo de antes. Y a como estamos viendo la situación, se va a empezar a promover el matrimonio de parejas del mismo sexo. ¿Sabe por qué? Porque entre dos hombres no se puede procrear, y entre dos mujeres tampoco se puede procrear. Se va a empezar a promover el aborto en todo el mundo para tratar de detener la explosión demográfica.
En la predicación que yo le daba la vez pasada, yo a usted le estaba diciendo de que estadísticamente hablando, este mundo tiene capacidad de alimentar de 10 a 14 billones de gente. Hace aproximadamente como 2 meses dieron un reporte en las noticias de la cantidad de gente que hay en el mundo y estamos pegándole ya a los 8 billones de personas. Simplemente en este país, en los Estados Unidos, es un país que cuenta con 330 millones de habitantes. Y estamos en una extensión de terreno como de 900 millones de kilómetros cuadrados, haciendo una cuenta de toda la población que hay en los Estados Unidos con el territorio en que estamos viviendo nosotros. Usted se va a dar cuenta de que hay 33 personas por cada kilómetro cuadrado aquí en los Estados Unidos. Por eso es de que nos quieren sacar, de que no nos quieren en este país, de que no quieren que venga más gente a este país, por motivo de que si viene más gente a este país, o que si el pueblo se empieza a multiplicar más, este país va a tener un colapso. Y no solamente este país va a tener colapso, sino que el colapso va a ser mundial. Por eso es que se va a empezar a promover el matrimonio de parejas del mismo sexo y se va a empezar a promover lo que es el aborto, para que cualquier mujer pueda abortar si no quiere tener al niño. Y nos encontramos en una situación tan tremenda, en una situación tan difícil, de que la misma iglesia tiene que decidir de alguna manera qué es lo que va a hacer en el futuro. Pero una cosa sí se lo digo, que necesitamos doblar rodilla delante de Dios, que necesitamos buscar a Dios con más constancia, necesitamos acercarnos más a Dios, necesitamos caminar de rodillas todos los días delante de Dios, para que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y tenga misericordia de este mundo caído, de este mundo perdido. La iglesia ahora vota por un presidente xenofóbico, un presidente que no quiere al extranjero, por un presidente racista, por un presidente que promueve la violencia. Por ese presidente está votando la iglesia cristiana. Porque el Señor un día agarró una Biblia y se tomó una foto con la Biblia en la mano. Que porque dicen que el Señor no apoya el aborto. El aborto es una decisión personal. Y la mujer va a abortar aunque no quiera, aunque esté Donald Trump, no esté Donald Trump, la mujer si quiere abortar al bebé, lo va a abortar de cualquier manera. El aborto va a seguir. Pero no se extrañe si algún día va a venir la legalización del aborto a nuestro país. Y no solamente a nuestro país, sino que al mundo entero. Y dicen, estamos votando por este presidente porque este presidente dice no apoya el aborto, porque este presidente está haciendo muchas cosas por el pueblo de Israel. Escuchen lo que dice Joel capítulo 3 en el versículo 2. Para los que reparten las tierras de Israel. Y hay que tener cuidado con el que se mete con Jerusalén. Hay que tener cuidado con el que se mete con Israel. La Biblia dice que debemos de orar por Jerusalén y seremos prosperados cada uno de nosotros. Dice, y reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mis tierras. Mucho cuidado el que se mete con el pueblo de Israel. Entonces debemos de tener nosotros conciencia de qué es lo que está pasando o qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Porque como yo le leía lo que decía el artículo 501 en el inciso C, que es de la Constitución de los Estados Unidos, donde dice que todo aquel que no está pagando impuestos al gobierno está sujeto a las decisiones gubernamentales. Y una vez que se haya establecido el homosexualismo mundialmente hablando, quiero decirle esto, que los ministros, si quieren continuar siendo ministros, si quieren continuar contando dentro del gobierno, esto es lo difícil. A usted le va a llegar una pareja de homosexuales a su iglesia y le van a pedir que lo casen. Y si usted no lo quiere casar, a usted le van a meter una demanda y le van a quitar su iglesia y se la van a cerrar o se la van a dar a otro ministro que sí lo haga.
Porque esto fue lo que nosotros abrazamos. No podemos nosotros levantar la voz, porque no estamos cumpliendo con lo establecido por el gobierno. Si Jesús pagó impuestos, si el pueblo de Israel pagó todos sus impuestos y recibían protección y recibían abundancia y Dios los bendecía y Dios les daba en abundancia, ¿por qué la iglesia de Cristo dejó de pagar sus impuestos al gobierno? ¿Por qué la iglesia de Cristo decidió callarse la boca y no escuchar más las cosas que venían de parte de Dios? Cada ministro abre una iglesia, lo primero que hace es irse al IRS y tratar de sacar una carta para no pagar los impuestos. Yo he sido mesero durante mucho tiempo y no me va a creer usted esto. Cantidades de gente llegaban al restaurante, paris de 10, de 20, de 30, 40 personas a comer. Y a la hora de pagar el cheque, me sacaban un papel donde estaban pagando a nombre de la iglesia que ellos asistían para no pagar impuestos. Y a mí me daba mucho coraje eso. A mí me molestaba eso. ¿Sabe por qué? Porque si queremos seguridad en nuestras calles, debemos de cumplir con el gobierno. Si queremos buenas casas, debemos de cumplir con el gobierno. Si queremos buenas escuelas, queremos buenos maestros, debemos de cumplir con lo que el gobierno ha establecido a cada uno de nosotros. Y esto es mundialmente, no es nada más en los Estados Unidos. Esto es mundialmente. Mundialmente. En México es más, si usted abre una iglesia en México y usted pone su terreno para abrir la iglesia en México, usted tiene que separar lo que es el terreno de la iglesia y separar el terreno donde tiene usted su casa, porque una vez que usted abrió una iglesia, este terreno pasa a ser una zona pública y pertenece al gobierno, ya no pertenece al dueño del terreno. Y así está la situación, y esta es la situación que usted y yo estamos viviendo. Y por eso yo le quería hablar de esto, de que hoy más que nunca usted y yo necesitamos buscar de Dios, necesitamos acercarnos más a Dios. Yo me he estado levantando de mañana y de mañana yo le he dicho al Señor, Señor, perdónanos porque no vimos lo que venía. Ahora que nosotros queremos levantar nuestra voz, ahora que queremos decir que las iglesias son esenciales para la sociedad, el gobierno nos lo restriega en la cara y nos dice las iglesias no son esenciales para el gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos produciendo absolutamente nada para el gobierno, no estamos haciendo nada por nuestro gobierno y no hay quien nos apoye, no hay quien nos ayude. Y nos cerraron la boca con eso. Por eso es de que las iglesias no son esenciales para la sociedad. Y necesitamos orar. Porque a la vista de Dios, a la vista mía, a la vista de usted, las iglesias son esenciales para la sociedad. Porque el hombre sigue necesitando de Dios. Porque el hombre sigue necesitando de que usted y yo le hablemos y le ministremos, de que hay un Dios que puede hacer las cosas diferente, de que hay un Dios que puede cambiar las cosas, de que hay un Dios que nos puede ayudar en todo lo que nosotros hagamos. Si Dios no desamparó al pueblo de Israel en ninguna ocasión, si Dios no desamparó a los del Nuevo Testamento en ninguna ocasión, Dios no nos va a desamparar a cada uno de nosotros. Pero hoy más que nadie urge la necesidad de buscar a Dios y pedirle perdón a Dios porque no hemos visto la bendición que Dios ha tenido para cada uno de nosotros y decidimos abrazar una mentira del diablo en nuestra vida. Así es que en esta hora, mi querida gente, mi querido oyente, como le digo una vez más, yo no estoy tratando de ofender absolutamente a nadie, sino que simple y sencillamente quiero que vea por qué las iglesias no son esenciales de acuerdo a lo que dice el gobierno, por qué las iglesias no son esenciales para la sociedad. Porque nos quedamos atrás. Decidimos abrazar lo que Satanás nos puso envuelto de bendición y cerrar la boca. Y cerrarnos la boca y no poder hablar, no poder levantarnos, no poder decir somos esenciales para la humanidad. Así es que en esta hora, mi querida gente, yo lo voy a dejar con esta canción del hermano Marino para que usted la escuche. Y así voy a estar terminando esta transmisión. Voy a estar orando para que Dios nos guarde, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos guíe por su santa voluntad, por sus santos caminos. Dios, te doy gracias en esta hora, Señor. Y una vez más, Señor, te pido perdón
cristiano, Porque no vimos, Señor de la gloria, lo que venía a nuestra vida, Dios. Y nos hemos callado, hemos cerrado la boca, Dios. Nosotros somos la boca tuya, nosotros somos tus ojos, nosotros somos tus pies, tus manos, Señor. Tú te mueves a través de nosotros. Pero nosotros hemos decidido, Dios mío, quedarnos quietos. Hemos decidido, Señor de la gloria, no hacer nada por nuestra sociedad, por nuestro gobierno. No hemos enfrascado en nuestra religión, no hemos encerrado en nuestra propia religiosidad y no hemos abierto los ojos a la necesidad del mundo, Dios. Ahora que queremos levantar, Dios mío, nuestra voz, no podemos hacerlo porque el gobierno dice que nuestras iglesias no son esenciales para la comunidad. Dejamos, Dios mío, que se sacaran las oraciones de las escuelas. Dejamos que se sacara la Biblia de nuestras escuelas. Dejamos que quitaran los 10 mandamientos, Señor, por lo que nosotros nos regimos, Dios mío, como religión. Y es la guía que tú dejaste para cada uno de nosotros, Señor. Y no hemos podido levantar la voz. Nos hemos quedado callados. Y hoy más que nadie, Señor, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu bondad. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno, Dios mío, de los que están escuchando esta transmisión, Dios. Yo voy a orar por ellos como oro por mis hijos, como oro por mis hermanas, como oro por mi familia. Que tú los guardes, Señor, y que tú los protejas de todo esto que estamos sufriendo, Dios mío, en nuestro mundo. Yo te pido, Señor, que a través de cada uno de los que están viendo esto, Señor, la demás gente pueda recibir sanidad. Que todo aquel que se acerca a uno de nosotros, Señor, pueda recibir sanidad con nuestra presencia, Dios. Y que tú nos guardes en salud, Señor de la gloria. Y si alguien está, Dios mío, pasando por una situación difícil de enfermedad o algún familiar, yo en esta hora, Señor de la gloria, pongo en tus manos, Dios, esta gente y los declaro sanos para la honra y la gloria de tu santo nombre, Dios. Te bendigo, Dios, te doy la honra, te doy la gloria, te doy la adoración por siempre, Señor. Guárdanos y guíanos por el buen camino, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria por siempre, Dios. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendice a sus hijos, sus familias, Dios de la gloria. Y en el nombre de Jesús, guárdalos en salud. Guárdalos, Dios mío, en sanidad. Abundancia sobre sus hogares, Dios. Que no carezcan de nada, que no falte nada en sus hogares, Dios. Que tú suplas lo necesario, Cristo de la gloria, en estos días. Y los días que han de venir, Señor, tú estés presente en nuestros hogares, Dios. Te doy gracias en esta hora. Te bendigo. Tu nombre sea glorificado por siempre, Señor. Gracias, Jesús. Te adoro, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Dios. Dios le bendiga a mi gente. Y por ahí seguiremos en más comunicación con usted, tratando de compartir un poco de lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Amén. Así es que Dios me los bendiga.